Estos son los aterradores secretos que fueron revelados en la autopsia de Michael Jackson. Y es que pocas personas saben que el rey del pop se realizó más de 100 cirugías estéticas en toda su vida, lo que dejó su cuerpo completamente desfigurado. Muchas personas cuando piensan en Michael Jackson piensan en cómo cambió su nariz o cómo cambió el tono de su piel, pero no saben que fueron muchas más. Tan solo cambiar su tono de piel de moreno a blanco fue suficiente para dejarlo lleno de marcas y moretones en sus brazos, caderas y muslos. Además de eso, debía inyectarse muchas cosas diariamente para evitar infecciones y analgésicos para el dolor crónico que tuvo desde que se cayó de una plataforma. Pero esto es tan solo la punta del iceberg, pues los informes también indican que su corazón estaba agrandado y que había signos de enfermedad cardíaca, lo que había empeorado su salud general. Y es que ten en cuenta que todas estas cirugías no fueron necesariamente por ser estéticas o porque estuviera obsesionado con su imagen. También hay que tener en cuenta que muchos artistas que dan conciertos una vez al día durante meses o incluso años, muchas veces estas personas tienen un desgaste físico superior al de atletas de alto rendimiento. Pero lo que más impactó a los médicos forenses fue descubrir que Michael Jackson era completamente calvo, pues no tenía nada de cabello ni siquiera a los lados. Pero todo esto en realidad tiene un trasfondo mucho más triste, pues el rey del pop había sufrido un grave accidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en los 80s. Y es que mientras Michael estaba grabando el comercial dentro de un auditorio de Los Ángeles, en una de las tomas debía bajar por una de las escaleras con fuegos artificiales y bombas de humo explotando a su alrededor. Esto es algo que muy pocas personas saben, pero en una de las secuencias dramáticamente uno de los fuegos artificiales pasa a centímetros de la cabeza de Michael, prendiendo fuego en su cabellera. Estoy seguro de que esto nunca lo habías escuchado, y es que Michael al principio no se dio cuenta y continuó bailando, pero a los pocos instantes comenzó a sentir que su cabeza ardía, pero no en el buen sentido. Todos pensaron que se trataba de un atentado. Los guardaespaldas de Michael Jackson se lanzaron sobre él, quien a raíz del shock y el dolor que estaba completamente ido sin entender qué estaba pasando. Luego fue inmediatamente internado con graves quemaduras en su cuero cabelludo, cosa que le obligó a comenzar a usar peluca desde ese momento. Pienso que tal vez el cambio de piel o la nariz tal vez empezó a ayudar, porque tal vez si no hubiera tenido eso, la gente se hubiera fijado más en su cabellera. Este accidente marcó aún más su inseguridad hacia su apariencia y desde entonces decidió que solo usaría pelucas. Lo peor de todo es que se tatuó la frente con una línea negra para difuminar la línea del cabello y que se viera más natural, así como otras partes del cuerpo, como por ejemplo sus labios, que también fueron tatuados de color rosa, y sus cejas, que eran tatuajes negros. El proceso de sus labios fue a base de tinta para dejarlos permanentemente color rosa. Sus cejas pasaron por un proceso de micropigmentación dérmica. Además, durante la autopsia se encontraron otros medicamentos de dudosa procedencia dentro de su sistema, lo que levantó varios rumores entre sus fans. Esto porque muchos fans todavía a día de hoy no pueden aceptar la idea de que Michael tal vez tomaba una que otra cosa que no fuera muy legal. Lo peor de todo es que Michael era consciente de que su cuerpo era un desastre, por lo que tenía dentro de su casa una cámara hiperbárica de $100,000 que había comprado con la esperanza de regenerar más pronto sus heridas y vivir hasta los 150 años, como reveló en varias entrevistas. El cantante llegó a tal punto en que dormía todos los días dentro de esta cámara con la fe intacta en que viviría todos los años que quisiera, algo que le fue imposible debido al cuerpo tan deteriorado que tenía. Pues además de todo esto, su nariz también era una de sus inseguridades, lo que lo obligó a hacerse decenas de cirugías solamente para que se viera más bonita, pero lo único que logró fue destruir los huesos y músculos de su cara por completo. Y es que tal vez no lo sabías, pero cuando tú te operas la nariz o cualquier parte de tu cuerpo, realmente lo desgastas. Entonces si te lo vuelves a operar, se empieza a desgastar más y llega un punto en el que ya no tienes más intentos, por así decirlo, ya que incluso los doctores tuvieron que quitarle una parte de su oreja para implantarla en su nariz y así evitar que la perdiera. Esto porque ya no tenía suficiente piel o suficiente material en la nariz para poderse seguir operando. Pero los problemas de salud no paraban para el rey del pop, pues poco tiempo después, una grave caída durante un concierto fue la responsable de dejarle el cuerpo parcialmente paralítico. En el concierto de Múnich, mientras Jackson interpretaba Earth Song, la sección central de la grúa se cayó después de ascender al aire. Aunque Michael sí pudo terminar el concierto, inmediatamente fue llevado al hospital Reich der Isar después del concierto, donde le detectaron graves daños en la columna vertebral, un esguince en el tobillo, shock nervioso y quemaduras leves en los brazos. Y es que, como te dije hace rato, dar un concierto no es una actividad para nada tranquila. Tienes que estar corriendo de un lado a otro, haciendo trucos, y es que deberías de ver dar un concierto más como una actividad física como los que hacen en un circo que lo que hace un cantante en un karaoke, por ejemplo. Ninguno de los fanáticos, el equipo o los artistas de respaldo resultaron heridos y se confirmó que el accidente fue una falla mecánica de la grúa, según el director del espectáculo, claro. Otra de las graves secuelas que dejó este accidente en el cuerpo de
Michael Jackson fue la reducción de su movilidad, lo que no le permitía bailar como antes, ya que después de eso solo se presentó 12 veces en shows cortos donde nada más cantaba 2 canciones y a veces hacía playback. Aún así, Michael quería volver a dar shows grandes y comenzó a ensayar muy duro para su regreso a los escenarios en el año 2009. Pero lamentablemente, el rey del pop dejó esta galaxia poco antes de comenzar su nueva gira y perdió la vida a los 50 años. Esto por una sobredosis de analgésicos y otros medicamentos. En el momento se hablaba mucho de estos analgésicos y de cómo había sido negligencia de los doctores, pero mucha gente no sabía todas las condiciones físicas que tenía y la cantidad de medicamentos que tenía que tomar todos los días. Pues si no lo sabías, aunque de principio parecía una muerte accidental, cuando los forenses abrieron el estómago de Michael, se encontraron con restos de los medicamentos que había tomado y se encontraron con que le habían dado una dosis de un potente sedante. Cuando investigaron en su habitación, encontraron un frasco de un sedante que llevó a la muerte de Michael, y el Dr. Murray confesó que se le había dado para que pudiera dormir, por lo que fue condenado a 4 años de cárcel por homicidio involuntario. Al final, lo único que quedó del rey del pop fueron las fotos de su habitación hecha un desastre, llena de notas pegadas en la pared, jeringas regadas y muchos envases de drogas como los símbolos que marcaron su triste vida. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco debido a una intoxicación aguda por propofol y benzodiazepinas. El propofol es un anestésico que se utiliza en procedimientos médicos, pero en este caso se administró de manera inapropiada. Se encontraron otros problemas de salud como una cardiomiopatía hipertrófica, que es una condición del corazón que puede aumentar el riesgo de arritmias y problemas cardíacos. Su muerte fue tan controversial que el funeral del rey del pop ha sido el funeral al que más personas han asistido en toda la historia, no solamente por la cantidad de entradas sorteadas y entregadas previamente de forma gratuita, sino por la cobertura mundial mediante la televisión, radio e internet. Tuvo una audiencia global de 2.500 millones de personas aproximadamente, una cifra que lo convierte como el funeral más visto en toda la historia de la humanidad. El cuerpo no se expuso durante la ceremonia porque el ataúd permaneció cerrado. Se pusieron 17.500 tickets gratuitos a disposición del público, cuyos destinatarios se escogieron a través de un concurso en línea en el que participaron alrededor de 1,2 millones de personas durante las primeras 24 horas. Entre las personas famosas invitadas al funeral destacaron nombres como Kobe Bryant, Magic Johnson, Mariah Carey, Stevie Wonder o Beyoncé, entre muchos otros. La historia de Michael Jackson no solo terminó en tragedia, fue una advertencia. El precio de la fama, las exigencias de la industria y el peso de una infancia rota lo convirtieron en su propio enemigo. Mientras el mundo lo veía como un ídolo eterno, él libraba una guerra interna que nadie podía imaginar. Sus días estaban marcados con pastillas, dolor y una búsqueda desesperada por alcanzar la perfección. Detrás de cada presentación había un hombre agotado, cubriendo con maquillaje las heridas de una vida entera, y aunque intentó volver, su cuerpo ya no podía seguirle el paso al mito que había creado. Lo más triste es que no murió solo por un medicamento, murió por todo lo que tuvo que soportar para mantener una imagen que ya no existía, porque el verdadero monstruo nunca estuvo en los tabloides, estaba en el espejo.